Buenas noches, mi nombre es Stephanie Zapata. En esta oportunidad quiero presentarles un tema acerca de la materia de técnica quirúrgica del tercer año de medicina. El tema es instrumentación quirúrgica. Como objetivo principal, sabemos que dentro del área de la cirugía, el reconocimiento, la práctica, utilización y aplicación de los instrumentos quirúrgicos como herramientas de trabajo es fundamental para la práctica de esta área en salud. Es por eso que tanto estudiantes, médicos generales y especialistas requieren un conocimiento básico acerca de este tema. Como contenidos de esta presentación, veremos primeramente la definición, luego la clasificación de los instrumentos quirúrgicos, y entre estos veremos a los instrumentos de diéresis, los instrumentos de disección, los de prehensión, hemostasia y de exposición. Empezando con la definición, ¿qué son los instrumentos quirúrgicos? Los elementos son elementos que ayudan al cirujano a realizar una intervención quirúrgica. Es importante saber que el tipo y el número de instrumentos depende mucho de la experiencia del cirujano y de la intervención que va a realizar. Como podemos ver, existe una gran cantidad de material quirúrgico y cada uno de ellos tiene una función y un empleo específico. ¿Cómo se clasifican estos instrumentos? La gran variedad de instrumental quirúrgico ha hecho que sea posible la agrupación de los mismos con una nomenclatura especial, que va a depender mucho de la función que ejercen estos instrumentos. Entre estos tenemos los instrumentos de diéresis, los de disección, los de hemostasia, exposición, prehensión, medición y percusión, síntesis y los especiales. Empezando, vamos a hablar de los instrumentos de diéresis. La diéresis es el proceso por el cual el cirujano labra la vía de acceso a través del tejido, y para esto se necesitan instrumentos cortantes. Por lo tanto, son aquellos que nos permiten labrar un camino hacia la zona que queremos intervenir. Para ello se utilizan elementos cortantes como por ejemplo el bisturí, el queratono, dermatono, el electrobisturí y las tijeras, entre otros. Vamos a hablar ahora de uno de los elementos más utilizados por el cirujano, que es el bisturí. También se le denomina escarpelo. Los escarpelos son los instrumentos primarios utilizados para incidir los tejidos. Se emplea en forma de corte de tipo deslizante. Normalmente están hechos de metal y es el símbolo del cirujano. Está constituido por dos partes. Uno, que es el mango, movemos, y dos, la hoja o la lámina. Hablando del mango del bisturí, en la actualidad se usa el mango universal, que es el más práctico porque se puede intercambiar lo que son las láminas. Estas láminas son normalmente desechables. Los números más utilizados son el mango de bisturí número 3 y el mango de bisturí número 4. El número 3 utiliza láminas de menor tamaño. Es utilizado para actos quirúrgicos bastante delicados. Normalmente utiliza hojas desmontables como son el número 9, 11, 12, 13, 15 y 16. El mango de bisturí número 4 utiliza láminas de mayor tamaño para actos quirúrgicos mucho más generales. También usa hojas desmontables del número 18 y el 24. Tanto el número 3 como el número 4 tienen una variante que se denomina L, que son mangos mucho más largos que se utilizan para operar con mayor profundidad. Las hojas de bisturí
o también llamadas láminas. Son hojas desmontables que son bastante utilizadas y se clasifican según su tamaño, su forma y su utilidad. Depende mucho también del tipo de cirugía. El más utilizado es la lámina número 24, que la usamos con el mango número 4. Bien, otro instrumento de diéresis bastante utilizado son las tijeras. Se clasifican en general según bastantes criterios. Por ejemplo, según sus ramas, podemos decir que las tijeras pueden ser rectas, como podemos ver, o curvas. Según la punta, pueden ser romas o pueden ser de tipo agudo. Según su filo, pueden ser lisas o pueden ser aserradas. También existen las tijeras de disección en general y las tijeras de características especiales que las veremos. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos los diferentes tipos de tijeras. Como vemos en la imagen número 1, tenemos una tijera curva, aguda, aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una curvatura en su extremo y las dos puntas son agudas. En cambio, en la segunda tijera tenemos que esta es curva, roma aguda. Es decir, que es una tijera con curvatura, pero que uno de sus extremos tiene la punta roma y el otro tiene una punta aguda. De esa misma manera tenemos a una tijera recta, roma, roma, o a una tijera recta, roma, aguda. Otra tijera bastante utilizada dentro del acto quirúrgico son las tijeras de Metzenbaum. Son las más delgadas y deben reservarse para tejidos bastante delicados y finos. También existe lo que son las variantes curva y recta de esta tijera. Otra tijera muy utilizada es la tijera de Mayo. Son las más grandes y más toscas. Por ello se utilizan para cortar tejidos mucho más densos. También existen lo que es la tijera de Mayo curva y la tijera de Mayo recta, con diferentes tipos de punta. Otros tipos de tijera. Entre estas tenemos a las tijeras Lister, que como vemos tienen una característica especial, tienen una curvatura, ¿no? Que esto nos permite cortar principalmente los vendajes, ya que esta forma permite mayor accesibilidad. Pasamos a otro tipo de instrumentos que son los instrumentos de disección. También se los denomina de presión elástica. Son aquellos que nos ayudan a separar los tejidos, pero sin tener que cortarlos. A esta técnica también se las denomina divulsión. Los instrumentos de disección más utilizados son las pinzas. Las pinzas elásticas tienen la característica de volver a su posición luego de ejercer una presión manualmente. ¿Cuáles son las pinzas más utilizadas? Entre estas tenemos las pinzas quirúrgicas o diente de ratón. Estas tienen una característica especial que, como su nombre lo dice, en su extremo presenta un pequeño diente, ¿ya? En general, no deberían ser utilizadas en tejidos, ya que pueden producir un trauma. Como habíamos mencionado, los instrumentos de disección no producen lesión a nivel de los tejidos, no tienen la capacidad de cortar, pero con esta pinza diente de ratón se puede llegar a lesionar algunos tejidos. La pinza más utilizada, pinza anatómica. Estas, como podemos observar, no poseen un diente y al tener bordes lisos son bastante recomendables para tejidos delicados. Existen en diferente tamaño. Otros instrumentos de disección tenemos a las
pinza Adson quirúrgica y la pinza Adson anatómica. De igual manera, la punta, como podemos observar, es mucho más delicada, ¿ya? Y la pinza Adson quirúrgica viene con un diente, como un diente de ratón, y la anatómica viene con su borde liso. Otro tipo de instrumentos de disección tenemos a las pinzas quirúrgicas estándar y las pinzas de Adson, nuevamente. También vemos que la presencia de las curetas son similares a unas cucharillas con un pequeño mango. Las hay de diferentes tamaños y nos permite separar tejidos o acceder a tejidos mucho más profundos. También vienen en diferentes formas y tamaños. También tenemos la sonda canalada. Más que todo se utiliza para explorar las fístulas. También es un instrumento de disección. Aquí otro ejemplo de las tijeras finas de disección. Como podemos ver, la punta o su extremo son mucho más delgados. Otro tipo de instrumentos tenemos los instrumentos de prensión, o también se las denomina pinzas fijas. Son instrumentos que permiten fijar, por ejemplo, los paños de campo en el paciente, o nos permite fijar diversas estructuras anatómicas. Normalmente tienen aros digitales que van a ir a terminar en una cremallera y se pueden trabar y se pueden cerrar. Por ejemplo, tenemos la pinza Badhouse o pinza de campo. Como podemos ver, estas al emitir la presión se quedan fijas, es por eso que nos permiten sostener los campos. Pinza Alice, como podemos observar, tiene un extremo bastante característico, un extremo que tiene ramas dentadas también, que permite principalmente prensar tejidos. Pinza Duval. Como observamos, la punta también es diferente y tiene una forma triangular. Los instrumentos de hemostasia son elementos de aplastamiento empleados principalmente para clampear vasos sanguíneos. Son muy utilizadas dentro de las cirugías para evitar hemorragias o pérdidas sanguíneas. Puede ser también rectas o curvas. Las diferencias entre una y otra van a estar dadas principalmente por su tamaño, por las estriaciones que presenta entre las pequeñas ramas. Por ejemplo, tenemos las siguientes pinzas hemostásicas. La pinza Kocher, que es la más utilizada, la Crille, la pinza mosquito, que también es bastante utilizada y se utiliza para vasos sanguíneos de menor calibre, y la pinza Kelly. Aquí habíamos dicho que la diferencia se halla principalmente en sus extremos y las ranuras que presenta. La Kocher, la Crille, la mosquito, que es mucho más corta, y la pinza Kelly. Otro tipo de instrumentos de exposición. Estos facilitan la visión y la maniobrabilidad del cirujano. En sí, los instrumentos de exposición son los separadores. Los separadores pueden ser no manuales o estáticos, o pueden ser manuales o dinámicos. También tenemos las valvas, que pueden ser manuales o autoestáticas, y las láminas flexibles. Los separadores manuales. Los extremos de los separadores pueden ser, por ejemplo, engancho, curvos, espatulados, o también pueden ser dentados.